Para tu día. Estamos con Pipo Gorosito, el técnico de Olimpia. ¿Cómo está, Pipo? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, bien, estamos con el técnico del Olimpia, los primeros trabajos, la temporada. Pero me gustaría preguntarle algo, no en la intimidad de la entrevista, sino en la aclaración de la entrevista, que no es lo mismo. ¿Me permite, Pipo? Sí, cómo no. Cuando se anunció en San Lorenzo y la prensa argentina se hizo eco, daban con el hecho que Pipo Gorosito, Pipo Gorosito, Pipo Gorosito, incluso llegaron a decir, porque nosotros seguimos la información, que hablaría acá incluso con los Romero por lo que pasó y se daba como un hecho. Sin extender mucho el tema, nos gustaría que nos aclare, porque cuando vino acá no brindó declaraciones, después lo hizo en conferencia de prensa. Esto fue más una expresión de deseo de la gente de San Lorenzo, se habló mucho cuando Pipo Gorosito oficialmente aún no fue dado a conocer la formación, no fue visto por la gente de San Lorenzo, o hubo una previa por alguna probabilidad. No, esta es la tercera o cuarta vez, siempre que se va el entrenador de San Lorenzo, por mi identificación con el club, porque es un club al cual yo quiero muchísimo, al club al cual le debo mucho. Es como que el día de mañana Roque Santa Cruz sea entrenador, y siempre que se vaya el técnico de Olimpia, o en su momento Almeida o el mismo Amarilla, cuando eran entrenadores, siempre que queda el cargo libre del club, siempre surge mi nombre por mi identificación. Y pues yo también siempre dije que era mi deseo de volver a dirigir en el club. Pero bueno, ellos han optado por Dabove en este momento. Nosotros habíamos viajado para acá, el profe había viajado con su señora y sus hijos. Veníamos para hacer la pretemporada, así se lo manifesté al presidente y así se lo manifesté a los dirigentes y a Baceda, que nosotros veníamos a trabajar. ¿Y en qué medida puede incomodar a Pipo Gorosito y al club? ¿Hizo falta decir, bueno, esto es así, o cómo interpretó Olimpia la información? Bien, sin ninguna clase de problema, porque la palabra que le dimos nosotros fue lo que sucedió. Pero me dijeron tal cosa, pero se dice tal otra. Yo le dije la verdad, nosotros vinimos a trabajar. Lo que pasa que como por ahí yo soy muy respetuoso y no me gusta aparecer en polémica ni nada, no dije absolutamente nada ni me manifesté. Pero en su momento, cuando salimos de Buenos Aires, también había medios, y yo le dije, ¿qué querés que te diga si yo ves que me estoy yendo a trabajar a Paraguay? Y cuando bajé en el aeropuerto de acá, también un chico me preguntaba, ¿te venías a despedir? Le dije, vengo a trabajar, ves que estoy viniendo. Y seguía, y le pregunté, le digo, ¿hablas español? Sí. Bueno, estoy viniendo a trabajar. Y él me dijo, es mi trabajo. Te entiendo, pero estoy viniendo a trabajar. Y bueno, ahora quedó demostrado que veníamos a trabajar. Claro, como dando poca credibilidad, no queremos hablar del colega, pero se manejó tanto, Pipo, y perdón que te tutee, probablemente por mis años, porque soy mayor, te lo digo con respeto, se manejó tanto lo de Gorosito, que parecía que te iba. Perdón por la pregunta reiterativa, pero me parece... No, ningún problema, pero anteriormente había sucedido lo mismo, cuando estuve en Tigre y en otro equipo más que estuve, no me acuerdo, me había pasado medianamente lo mismo. Lo que pasa es que San Lorenzo también es un club para Argentina importante y tiene mucha trascendencia. Superado el tema, por decir así, de una expresión, en Olimpia, lleva su tiempo, hay que conocer bien la casa, hay jugadores de prestigio, de mucho nombre y de renombre. ¿Cómo lleva hoy Pipo Gorosito para adelante esta etapa en Olimpia, cuando había una idea formada de juego y son los mismos, y ahora hay variantes? ¿En qué debe tocar? ¿En qué no debe tocar? ¿Tiene el tiempo necesario? ¿Y cómo se maneja el fútbol? Porque acá puedo trasladar tu época de brillante jugador a lo que hoy es como técnico. ¿Se mantienen los mismos formatos de adaptación?
Sí, nosotros, para hacer una pregunta más concreta, una respuesta concreta mía, nosotros llegamos porque las cosas no estaban bien. Lo más fácil para nosotros hubiese sido, bueno, firmamos el contrato y a partir del 1 de enero arrancamos. Pero nosotros queríamos hacer una evaluación que había, porque si nos fueron a buscar es porque las cosas no estaban saliendo en la medida esperada, debido a que venían de un periodo muy bueno, diría yo, extraordinario, que no es normal 4 veces salir campeón del torneo local, y más en la forma en la cual la hacían, el equipo jugando bien, teniendo una filosofía de juego. Pero bueno, todo proceso hay veces que se corta, debido a no podría decir porque yo no estaba, y sería imprudente decir algo en lo cual yo no estaba. Nos fueron a buscar y nosotros asumimos la responsabilidad, que el vestuario estaba dividido, que estaban peleados, y encontramos un grupo de jugadores extraordinarios desde el aspecto humano. Muy buena gente, muy positiva, los más grandes tiran para adelante como locos. Hemos podido crear un muy buen lazo de trabajo con ellos, de respeto, y bueno, nos lleva, y seguramente que un tiempo más nos va a llevar, ir cambiando algunas cosas que para mí la hacían extraordinarias, pero bueno, son diferentes formas de pensar y diferentes formas de ver. A nosotros nos gusta tener un equipo que sea ofensivo, que tenga buen trato de pelota, pero que sea vertical. Por ahí porque estamos acostumbrados en Argentina a tener un fútbol un poco más vertical, que no quiere decir ni que sea bueno ni que sea malo, pero nos gusta un buen trato de juego, un buen trato de pelota, tener una identidad, pero que el equipo sea, o que trate de ser vertical, porque uno no es siempre lo que quiere, sino lo que lo dejan en el fútbol. Pipo, y cuando se habla de vertical, parecería ser, ¡pum!, anda a correr arriba, y esa no es la intención. La pregunta es bien directa. El fútbol vertical se necesita cerebro, cómo ubicarse y por qué. Tampoco es muy fácil desarrollar un fútbol que sea muy vertical, porque significa un fútbol de desprenderse del balón y jugar para arriba. Exactamente, sí. La idea es, en la menor cantidad de toques posible, llegar y causar peligro. No revolear la pelota o que los defensores pateen para arriba y que los delanteros se arreglen como puedan, sino tener un funcionamiento para que los volantes reciban posicionados, no siempre que estén de espalda para jugar para atrás, sino que tengan las dos alternativas, ya sea que si tienen que rebotar para que esté de frente tenga que clarificar la jugada, bárbaro, pero si no, la prioridad es jugar para adelante. Esa es la idea, y para eso tiene que haber movimiento, y tiene que haber trabajo, y tiene que haber una buena punto físicamente. Pero bueno, lo bueno que tiene el fútbol es que nadie tiene la verdad, y se gana y se pierde de todas las formas, y se ha quedado demostrado durante mucho tiempo en todo el mundo que se gana con 2 líneas de 4, que se gana con línea de 3, que se gana con 2 delanteros, que se gana con 1. Lo importante es hacerlo bien, y bueno, en eso trataremos de trabajar para nosotros de acá al 23-24 de mayo, que terminaría el torneo, podamos coronar otra vez un campeonato. Antes de ir entrando, aprovechando la deferencia que tiene Pipo Gorosito para con Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, el tema del título, haber alcanzado el título, lo saben muy bien, como gran jugador que fue Pipo Gorosito, es una cosa. Tener ese colchón cuando sos campeón, yo no digo que haya licencia, pero da tranquilidad. Sí, sin ninguna duda. Nosotros hemos sufrido desde que llegamos como en ningún otro lado, sí, porque me ha pasado que me ha ido mal y la gente ha mostrado su disconformismo, como todos los entrenadores en algún momento, pero no con tanta alevosía desde antes de llegar y aún estando. Es imposible en una semana, 10 días, 15 días, 20 días cambiar las formas. Entonces traté de adaptarme al plantel, tratar de sacar
el máximo provecho de lo que nosotros teníamos y de cambiar lo mínimo, porque vimos nosotros que si nosotros queríamos cambiar demasiado iba a ser más perjudicial que beneficioso. Entonces, bueno, lo respetamos y ahora sí podemos ir inculcando cosas o insertándole cosas a lo muy bueno que habían hecho, que le habían dado los cuatro campeonatos. Pero con este mundo por ahí, nosotros que somos más grandes de las redes sociales y donde para la gran mayoría de los jóvenes tiene tanta importancia, yo no tengo redes sociales, tengo un Twitter, pero escribo una vez cada 1000 años o resalto lo bueno. No me gusta estar con odio, y las redes muchas veces uno sabe que pueden ser espontáneas, pero muchísimas veces están armadas por tuiteros, por trollers, y eso pasa en la política, pasa en cualquier cantidad de cosas que marcan tendencia, y mucha gente se deja llevar por eso. Hay gente en esto, Pipo, Gorosito, que por tu forma de ser, por tus expresiones, te gusta ser abierto, absolutamente abierto, porque el tema de las redes, de la reacción, y que ganó Pipo Gorosito, y fue con Tigre, y no ganó, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta del por qué era el tema cuando se te trajo, y yo seguramente creo que, por esa misma razón, hay que demostrar quién es Pipo Gorosito. Exceptuando tu carrera como jugador, digo, aclaro. Sí, yo hace 20 años que dirijo, no había salido campeón, salí subcampeón con San Lorenzo, salimos subcampeones de la Copa Sudamericana, un partido muy accidentado con San Pablo, y después donde estuvimos, por lo general, salvo en River, hemos logrado los objetivos trazados por los clubes. Si vos, por ejemplo, vas a equipos más chicos, es muy difícil que salgas campeón. Podés llegar a salir campeón, pero necesitas 2 o 3 años de trabajo para ir conformando un equipo. Entonces hay equipos que el objetivo es salvarse del descenso, hay objetivos que es promover juveniles, hay objetivos de clubes que son exportadores de jugadores que necesitan vender, hay equipos que necesitan entrar a una copa y con eso también. Uno ha ido cumpliendo, gracias a Dios, en todos los equipos que estuvo, con los objetivos trazados en su momento. Si vos venís a Olimpia, o vas a River, o vas a San Lorenzo, o Universidad Católica, que fueron los clubes donde yo jugué, vos tenés que salir campeón, y tenés que pelear para salir campeón. Esa es la única verdad. No importan tanto los cómo, sino llegar al objetivo. Nosotros, gracias a Dios, hemos llegado acá al objetivo, que fue salir campeón. Le hemos dado la estrella número 45 al club, pero le voy a aclarar una cosa. Estamos muy, pero muy agradecidos al vestuario, que fue el que nos defendió en el peor momento, en el que si perdíamos con General Díaz, por ahí nos echaban a la miércoles, que si perdíamos con Cerro Porteño, por ahí nos teníamos que ir, debido a la presión que se sufría en el club. Pero bueno, por eso es tan lindo este deporte y el fútbol, porque nadie tiene la razón, y no siempre tiene la razón el que gana, porque mucha gente piensa completamente diferente al que gana, y eso no significa que estén errados. El fútbol, para el exterior, siempre el que gana tiene la razón, y yo no considero que sea así. Y sí, por eso esta charla nos parece interesantísima a nosotros como periodistas, al público, especialmente al público de Olimpia, porque son las palabras de Pipo Gorosito, quien dirige hoy al Olimpia. Y debo preguntar, y después Alfredo Mendoza, quien fue la figura News, también te quiere saludar, Pipo, preguntándote lo siguiente: en esta lista de jugadores que incorpora Olimpia, ¿es Bacedas, los dirigentes que dicen, mira, disponés de esto porque probablemente hayan jugadores que sean traídos al club para ver si pueden dar una mano, y otros que pueden ser sugerencia tuya? ¿Cuál es la situación hoy, Pipo Gorosito, Bacedas y los que están incluso volviendo al club? Algunos jugadores
lo propone el club con Cristian, me proponen y yo los tengo que conocer. Nosotros estos 2 días, martes y jueves, vamos a hacer fútbol para conocer a todos los chicos que vuelven al club, para conocerlos, para saber, porque entrenar con un plantel de 40 jugadores es muy difícil. ¿Por qué? Porque uno puede alentar y todo, pero yo fui jugador y llega un momento que el aliento y la motivación empieza a perder sustento, porque el jugador dice, vos me decís, Pipo, todos los días bien, 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 pero no me pones nunca. Entonces empieza el disconformismo. Entonces nosotros tenemos que crear un vestuario, que haya una competencia sana entre todos, y como yo quiero que a mí me vaya bien, tengo que poner al que mejor juega. Es una ecuación simple y clara. Y con respecto a los refuerzos, algunos hemos propuesto nosotros, otros lo ha propuesto Cristian, mostrándome a mí los nombres y los jugadores, y después le he hablado con los dirigentes. Yo considero que uno pasa a ser un gerente de un área cuando es entrenador, al cual no le pueden dar toda la potestad porque no me acompañan los resultados. Yo me voy y le dejo 15 clavos que lo traje. Entonces siempre tiene que ser todo en forma consensuada. Para mí es lo que yo pienso. Pensás abiertamente y eso hace bien. Pero a veces te sugieren no decir todo lo que pensás. No, yo soy muy... A veces es un error y a veces, a ver cómo le puedo decir, a veces es un error y a veces es una virtud. Yo siempre digo la verdad. Cuando hablo digo la verdad. No me cuesta no decir la verdad porque me siento mal yo conmigo. Entonces prefiero ponerme colorado y decir la verdad. Hay veces que lo tengo que hacer público y hay veces que lo tengo que hacer en privado, pero al que le tengo que decir las cosas prefiero decírselo en la cara y no me gusta estar agachando la cabeza con nadie porque yo no hago nada raro, no ando en cosas raras con los jugadores, no me meto en cosas que no me corresponden. Yo quiero ganar lo máximo que puedo debido a mi trabajo y no quiero meterme en cosas que no me corresponden. Tus palabras de decir agradecido al vestuario conlleva en el respaldo que te brindó el plantel, aún estando en una parte dividido este plantel por lo que decían, porque el técnico de la Olimpia dice, el título alcanzado, agradecido al vestuario. No, es lo que se hablaba antes de llegar yo, que era un vestuario difícil, y la verdad que los muchachos me han demostrado a mí una grandeza muy grande, pero no lo digo para quedar bien, porque yo ya se lo dije a ellos, y porque los que estábamos ahí adentro nos dimos cuenta que sin el respaldo de ellos hubiese sido imposible. Porque vos me decís, Pipo, vos pretendés jugar mejor de lo que jugaron, sí, sin ninguna duda. Yo siempre prefiero ganar jugando bien, no sufriendo, que no siempre se logra. Ahora vos me decís, Pipo, querés ganar siempre, sí, como todo el mundo. Como todo el mundo quiere ganar. Uno juega, a lo que juega la carta con amigos y quiere ganar, por más que no juegue por nada. Pero todos jugamos para ganar, pero a mí me gustan la forma. Yo prefiero disfrutar con el equipo que juegue bien y no ganar sufriendo. Está la posición de Pipo Gorosito en lo que plantea como estratega del Olimpia, como entrenador, bien clara. Lo dijo, fútbol vertical, no será fácil, pero eso lleva su tiempo. En cuestión de incorporaciones, ¿sos abierto a las preguntas o decís Tabacedas? Ya dijiste que algunos recomendás vos, otros te traen. Ahora, por ejemplo, volvió Walter González. Si estamos hablando de delanteros, hay jugadores que volvieron, como el caso de Paiva, Jorge Colmán. Y hay cosas conocidas y que incluso sabemos. Lo de Chelo Estigarribia, ¿hablaron con vos o con Bacedas? No, yo hablé con Bacedas porque creemos que nos puede
jugar en las tres posiciones ahí de lateral, puede jugar de interno, ya sea con tres volantes, puede jugar de volante de salida y puede jugar por izquierda. Es un jugador con una trayectoria y que siempre, cuando ha jugado contra nosotros en Argentina, ha jugado muy bien. Bueno, el caso de Chelo, y debo preguntarte lo de Saúl Salcedo. ¿Te interesa mucho? ¿Se está cerrando o no se puede decir nada a través de la visión técnica tuya en esta entrevista? Tengo información que están muy cerca de cerrarlo, de un jugador olimpista, el cual Cristian me mostró los videos. A mí me gustó mucho porque tuvo un inicio en Argentina muy bueno, después tuvo un bajón, y Dios quiera que si viene lo podamos recuperar, porque es un jugador que ha jugado en las selecciones juveniles muy bien, que cabecea bien en las dos áreas, que tiene gol, puede jugar de líbero y puede jugar tomando en cualquiera de los dos lados, ya sea por el sector derecho o por el sector izquierdo si jugamos con tres. Así que es rapidito, cabecea muy bien, creemos que puede llegar a ser un aporte importante. ¿Y lo de Josué Colmán, que fuera de Cerro, te dijeron, puede ser o no? No, eso no me dijeron nada de José Colmán, no me dijeron nada. El que tenemos es Colmán, que volvió del préstamo, y que mañana vamos a hacer fútbol para ir viéndolos a todos los muchachos nuevos que vinieron, porque como le digo, es imposible estar con 40 jugadores. A nosotros nos gusta mucho subir juveniles, pero tener 5 en una posición es muy difícil, porque deja de ser una competencia sana entre ellos. Bueno, ¿y cómo hacer? Hay muchos. Ya que estamos con Pipo Gorosito, la presencia de Julio César Cáceres, ¿qué hará en tu cuerpo técnico? Escribió una hermosa página dentro del fútbol paraguayo, como es Julio César. ¿Qué funciones cumple contigo? Hola. ¿Me escuchás, Pipo? Pipo, hola. ¿Me escuchás? ¿Se cortó? ¿Me escuchás? Estamos con Pipo Gorosito. ¿Se cortó, parece? Hola. ¿Me escuchás, Pipo? Hola. ¿Me escuchás? Hola. Hola. ¿Y qué pasa? ¿Tu micrófono? No, es que está bien. Hola. ¿Me escuchás ahí? No, ahí está, se cortó. Vamos a ver si podemos llamarle. Quería preguntar sobre Julio César y después yo termino y queda Alfredo Mendoza también. Te sugiero que enviar a recibir la forma más rápida y segura acercándote a cualquiera de las agencias Nuestra Señora de la Asunción, Máster Agente de Western Union en Paraguay. Escríbenos al WhatsApp 289-1000 Nuestra Señora de la Asunción. Spito Stins, con poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos, funciona y clean que elimina restos del agua del evaporador, dando aire más limpio y frío en menos tiempo. Spito Stins, el aire superior con el pacto de confianza eligió. A ver, Pipo, se cortó. Te preguntaba lo de Julio César Cáceres. Integra el cuerpo técnico. ¿Qué función cumple? Sí. Cuando nosotros llegamos, Julio hacía mucho tiempo que no hacía fútbol y que por diferentes motivos no estaba en el plantel, trabajaba con el plantel, siempre muy positivo, y nosotros le manifestamos a él que nos gustaría mucho que él se retire dentro de la cancha. Tuvimos la suerte de acompañarlo, está bien, fueron pocos minutos, pero se pudo retirar como un grande que fue a nivel sudamericano y un emblema para el hincha de Olimpia y para el fútbol paraguayo. Nosotros vemos en él muchos dotes de liderazgo, entonces en el transcurso de los entrenamientos le manifesté yo que nos gustaría mucho que nos acompañe él formando el cuerpo técnico. Y la verdad que no me he equivocado, porque en estos pocos días está haciendo un aporte importante para nosotros. Así que sí, forma parte del cuerpo técnico nuestro. Bueno, esto con relación a los jugadores, y perdón por tantas preguntas, pero hay que aprovechar y sabrás comprender. Polenta, lamentan mucho lo que pasó, tiene un tiempo de recuperación. Sí, Polenta va a tener para 2 meses más, según lo que nos dicen como mínimo, más los 20 y pico de días que le va a llevar, o 30 de hacer una pretemporada. Porque cuando venga va a tener que hacer una buena pretemporada, debido al parate tan largo que tiene. Entonces va a tener que hacer una pretemporada fuera de
de los demás compañeros hasta equiparar el trabajo que están haciendo los demás muchachos. Bueno, Pipo Gorosito, Alfredo Mendoza te saluda. Vamos a pasarle un segundo. Ahí está porque es vía WhatsApp. Preguntale lo que quieras, Alfredo. Buen día, Néstor. Alfredo Mendoza te saluda. Alfredo, buenas tardes. Encantado de escucharte. Suelo escuchar tus reportajes. No habla usted mucho por televisión y radio, pero lo suelo escuchar. Cuando la final Tigres se manifestó usted del manejo del fútbol argentino, de la sinceridad, que a usted le gusta ir de frente siempre. Sí, bueno, lo que te decía Alfredo, que le decía anteriormente. Sí. A veces te juega en contra, pero bueno, me educaron así. No, está bien eso. Me gusta a mí, Alfredo, mirar a la cara y decirla bien, con respeto, ¿no? Porque nadie tiene la verdad absoluta. Correcto. Pero no me gusta mucho andar con vueltas, entonces muchas veces trato de hablar lo menos que puedo con la prensa para no decir algo que no sea bueno. Correcto. No, hay que seguir con la sinceridad, eso está muy bien, aplaudo y agradezco también que haya gente como vos, Pipo. Hablando todo eso, digo, ganaste el campeonato, eso te da una chapa importante, una espalda importante para buscar el juego ideal que vos pretendés. Seguramente que vas a querer jugar como jugabas vos. Si tu equipo juega la mitad de lo que vos jugabas, entonces ya el éxito está asegurado. ¿Vas a buscar eso en Olimpia? Bueno, muchas gracias. Sí, nosotros lo que tratamos de buscar es, nos gusta salir jugando, nos gusta jugar bien, pero si vos la pelota la tenés mucho tiempo y creas poco, hay una parte que la hiciste bien y una parte que la hiciste mal. Entonces la idea es tener la pelota para agredir, no tener la pelota para que pase el tiempo. Sí. A mí no me gusta cuando los equipos empiezan a tener la pelota y terminan tirándola para atrás y termina Alfredo pateándola para arriba. Correcto. No, a mí me gusta tener la pelota en un lado, distraer para atacar por el otro. Entonces, juntá gente en un lado y seguramente del otro lado se está liberando para ir a atacar. Entonces eso sí me gusta y me gusta jugar bien, ¿entendés por qué? Porque yo te digo la verdad, a mí me gusta comer bien, me gusta vestirme y una cuestión de gusto, me gusta que el equipo sea intenso, que sea vertical, que lastime y bueno, hay veces que se puede, hay veces que no. En Olimpia, nosotros con el material que tenemos que poder, porque tenemos muy buenos jugadores, muy buen pie y tenemos muy buenos jugadores como para poder hacerlo. Correcto. Pipo, como nosotros en Newell jugábamos de una manera diferente, presionábamos arriba, tratábamos de asfixiar al adversario y cuando teníamos la pelota tratábamos de hacer daño. Más o menos eso es lo que pretendíamos nosotros. Ahora vos, tener los jugadores para hacer lo que vos estás buscando hacer. Sí, siempre cuando vos te tenés que adaptar a veces cuando llegás a los clubes a diferentes características y tratar de sacarle el máximo provecho a lo que tenés. Esa es la idea del entrenador. Después hay entrenadores que son mucho más son más extremistas de acuerdo a lo táctico. Yo no tengo problema que si tenemos que jugar con 5 porque tenemos que jugar con 3 atrás y los dos laterales se suben al medio. No tengo problema en adaptar el dibujo a los jugadores que nosotros tenemos, pero sí, en Olimpia tenemos nosotros jugadores como para ir cambiando la forma y tener un equipo bien protagonista. Hoy, si vos me decís, como ustedes en su momento, que aparte de jugar bien eran punzantes, verticales con vos y el Negrito Zamora del otro lado y Domisi que corría todo el mundo, pero también tenían al Tata, tenían al Yaya Rossi, tenían al Toto, tenían jugadores excelentes, sí, la damos al Tata y arrancamos. Que a veces pasó de líbero, teníamos
si vos me lo decías hoy, River me gusta mucho a mí cómo juega Sí, esa intensidad. sí. Y que reciben perfiladitos. Perfiladito, bien ahí. Perfiladito reciben, Pipo. Para el ataque, Exactamente. el arquero, el arco de frente. Hablando de eso, Alfredo, Sí, Exactamente. muchas gracias, Pipo. Un placer. Un segundo, le quiero preguntar a Pipo el caso del arquero, porque hablamos del arco, Alfredo Mendoza. Sí. Y ahora tiene Aguilar y tiene al uruguayo que está. Olveira. Olveira. ¿Cuál es la posición tuya con relación al que está y el que viene? ¿Cómo haces vos, Pipo? Yo estoy más que conforme con Alfredo. Más que conforme. Y yo quiero que Alfredo sea el arquero de la selección. No que vaya a la selección. Él tiene condiciones para ser el arquero de la selección. Y nosotros en Olimpia no podemos tener 2 jugadores en la selección. Nosotros tenemos que tener 5 jugadores de selección, o 6 jugadores de selección. No solo en juveniles, sino en la primera. Y eso es trabajo nuestro también para con ellos. De despertarlo, de que el pollo se haya despertado y que no solamente piense el arco contrario. En el fútbol se juega con 2 arcos. Uno enfrente y el otro atrás. Hay que tratar de ayudar para que no te hagan gol ahí, hay que hacer goles en el otro. Parece fácil, pero después acostumbrarte a que todos nos necesitamos algunos para defender y otros para atacar, pero todos necesitan el apoyo de todos, ya sea para defender o para atacar. Tiene que ser un equipo bien solidario, y eso nosotros vamos a tratar de inculcarlo, Dios quiera que nos vaya bien. Lo más importante es que tenemos el material. Si no tendríamos material, diría que no tenemos, pero tenemos muy buen material como para ilusionarnos. Así que bueno, Dios quiera que... Y después fútbol, nadie tiene la verdad y no hay una receta única. En el fútbol hoy 2 más 2 es 4, y pasado 2 más 2 es 8, y pasado 2 más 2 es 9. Por eso es tan lindo y tan apasionante el fútbol, y nadie puede ser terminante y absoluto, porque yo puedo decir, no, porque esto tiene que ser así. O por ejemplo, todo el mundo sabe que Messi la patea para el lado izquierdo, ¿no? Y que termina enganchando y que la patea a la derecha del arquero. Y tiene 700 goles. Y todos saben que va a ir para ese lado. Pero está la impronta del jugador, que vos le decís, mirá que siempre engancha para la izquierda. Y por ahí una vez enganchó para la derecha y hizo el gol. Si no, Messi no sería Messi, Maradona no sería Maradona, y si no, todos los equipos dirían en su momento que el lateral derecho y el lateral izquierdo tapémoslo para que no le tiren centro a Roque, que Roque te hace los goles de cabeza. Todos sabemos la teoría, pero el fútbol, de la teoría a la práctica, hay un abismo muy grande, que nadie tiene la verdad. Por eso es tan lindo. Y también, Pipo, hay un partido que se viene, no es uno, no es muy especial, incluso diría, el juego entre Olimpia y Libertad, que se juega en cancha Olimpia, y en Libertad Garnero con el tetracampeonato, y vos con Olimpia campeón. ¿Qué sensaciones te da? ¿Te imaginás, no te imaginás? ¿Influye, no influye? Sin público, con público, lo que viene contra Libertad. Sí, nosotros, por una cuestión lógica, sabemos el funcionamiento, como decía, que normalmente no va a tratar de pregonar lo mismo, que le ha dado tantos resultados en los equipos que estuvo acá en Paraguay, le ha dado un resultado excelente, y va a seguir pregonando lo mismo, pero algunas cosas seguramente va a cambiar, porque los muchachos, si no, saben cómo trabaja. Pero por eso te decía que normalmente el fútbol tiene muchas sorpresas y te puede sorprender en cualquier momento, pero igual todavía nos quedan 20 días como para preparar el partido y para buscar el mejor equipo. Bueno, y el tema de cómo se maneja Olimpia contigo en la conducción técnica, hablaste de Julio Cáceres, está Baceda como director deportivo. ¿Es Gorosito Baceda decirle esto a la dirigencia del Olimpia, o te gusta más un diálogo franco con el presidente, y cuando hace hablar hablas, y que se te escucha a vos sin intermediarios? Sí, exactamente, a mí me gusta así. Y como le digo, y también esto que le estoy diciendo a usted se lo digo a los jugadores,
Con nosotros todo se puede hablar mientras sea con respeto, ningún problema. Como yo no soy de carajear y no necesito ni estar gritando ni estar hablando mal para decir lo que pienso, también acepto que otro piense diferente y ningún problema. No hay ningún problema. Me gusta escuchar y no tengo problema en decirle que pienso diferente, pero siempre que es con respeto. No me gustan las imposiciones ni las cosas que no sean con respeto. ¿Y los ademanes, los gestos tampoco? No me gusta porque yo no lo hago tampoco. Yo no, y si yo salgo de la cancha pensando que no sé, que tal jugador se equivocó, nunca en mi vida voy a decir. Siempre la culpa, cuando el equipo pierde, es del entrenador, y cuando el equipo gana es de los jugadores, porque cuando yo era jugador y el técnico aparecía en todos lados, a mí me molestaba. Si yo decía, sí, yo te hice ganar, nosotros te hicimos ganar, y aparecer todos los días hablando vos, no me gusta. Muy sincero, repito, Pipo, muy agradecido también. Perdón si la nota fue bastante extensa. No, tranquilo. Pero por no hay eso, ningún problema. Por eso digo. Siempre que tenga una duda o un rumor, a mí me pueden llamar y me preguntan, y yo siempre le voy a decir la verdad. Siempre le voy a decir, como hablé ahora, siempre voy a decir la verdad. No tengo nada que esconder, y menos. Tengo 56 años y no es mi forma de ser. No orino agua bendita tampoco, pero no me meto en lo que no me corresponde. Voy a trabajar, llegamos 1h20 todos los días antes, nos vamos último, que tampoco es una hazaña, sino lo que uno tiene que hacer. Déjame preguntarte, Pipo, sobre el final, por la enorme, no sé si la palabra es enorme, puedo estar equivocado, la cantidad de jugadores que vienen a la Olimpia, y dijiste, mucho no. ¿Sos de esos técnicos que te gusta hablar con los muchachos, decirle, mira, va a tener tu tiempo, o debe haber el respeto de las partes en las preguntas y en las respuestas? Creo que se entendió lo que te digo. Yo soy completamente claro con los jugadores. Yo quiero que me vaya bien a mí, como digo a mí, a nuestro cuerpo técnico, ¿no? Para que nos vaya bien a nosotros, siempre vamos a poner al que mejor juega. Muchas veces un hincha, ¿y por qué no pone a este? Porque uno está todo el día ahí, y puede ser que me equivoque, porque si no me equivocaría, hoy estaría dirigiendo el Barcelona y le ganaría a todo el mundo y sería Guardiola. No sería Gorosito. Entonces puede ser que me equivoque, pero nunca va a ser para perjudicar a nadie, sino para beneficiar el grupo. Muchas veces uno como jugador, no, porque el entrenador la tiene en contra mía, no, porque si vos jugás mejor que los demás, va a llegar un momento que hasta tus compañeros te van a decir, ponelo a este que nos salva todo. Y es muy fácil, uno piensa, pero necesita 5 meses. No, vos en poquito te das cuenta quién juega. Yo juego a la pelota desde que nací. Aparte soy un apasionado del fútbol, ¿entendés? De jugar hasta el día de hoy, de ir a jugar, de mirar fútbol. Y no hay tanto, no es que alguien se da cuenta que tiene que jugar uno o el otro. Todos los que estamos en el día a día, el que juega bien en los entrenamientos y después lo hace bien en el partido, sigue jugando. El que juega mal le tiene que dar paso al compañero, que tiene que estar bien y demostrarnos a nosotros en la semana que está para jugar. A mí me gusta que la vida, me gustan las cosas simples, fáciles, no soy rebuscado con nada. Y yo pienso que mientras más claro soy yo con los muchachos, es mejor, porque yo he tenido entrenadores que tenían que sacar a un jugador y ponían cara de traste, cara de cola porque lo iba a sacar. No, porque uno lo saca y lo tiene que tratar igual que a todos los demás. Si no es necesario poner mala cara,
para decirle a uno que no está jugando bien y que va a jugar el compañero. Sentada la posición de Pipo Gorosito y el país te escuchó, nosotros estamos muy agradecidos. Estas son las entrevistas que hacen falta, Pipo. Así preguntamos y te vamos conociendo mejor y el público te conoce mejor, y ni hablar del público de Olimpia que está esperando una buena gestión ya a partir del campeonato ahora, que viene con el tiempo necesario que tuviste para poder rearmar lo que va a ser el planteo futbolístico del año. Sí, Dios quiera que sí, tenemos muchas ilusiones en hacer una buena copa y de terminar lo más arriba que demostremos en la cancha, que siempre uno sueña con salir campeón otra vez, en mayo. Así que bueno, Dios quiera que en mayo el hincha de Olimpia vuelva a estar contento, tanto con la Copa Libertadores como con el torneo local. Con esta palabra era necesario hablar, Pipo. Un saludo al aire, Pipo, gracias por tu tiempo. Bueno, muy amable, saludo a todos, y siempre que tengan alguna duda de algo, algún rumor, conmigo me pueden consultar, no hay ningún problema. Gracias, muy amable. Pipo Gorosito, el técnico de Olimpia, como dice Ricardo, hizo hincapié en esto, ¿no? Sí. 2 veces que digo. Sí, si hay algún rumor, hablen conmigo. Pasar a personal.